Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, la epístola de Romanos, mejor dicho, capítulo 1, del verso 1 al 6. El título de del sermón de esta mañana lo hemos titulado Seguir a Jesús hoy, reflexiones desde la Reforma. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios y el apóstol Pablo en Romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este mensaje habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes a quienes Jesucristo ha llamado. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pedimos que sea de bendición en esta mañana. Queremos ser persuadidos por ella para seguirte de manera fiel y sin objeciones ni excusas, Señor. Queremos anunciar tu evangelio. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Han ocurrido muchas cosas esta semana y, bueno, los cristianos quizá hemos prestado atención a lo que ha ocurrido en Valencia y eso es bueno porque es donde nuestros ojos y nuestras oraciones tienen que estar mirando. Pero para los que no han sabido, el 31 de octubre conmemoramos algo y no es la fiesta de Halloween. Tenemos una coincidencia y es que celebramos el día de la Reforma Protestante. Y bueno, en este día, o este día de la Reforma, siento que hay al menos 4 tipos de cristianos cuando se topan con este día. Yo diría que el primer cristiano es el que siempre que cada año se predica sobre este tema en su iglesia, aún no se ha enterado, como dirían mis amigos dominicanos, de qué iba la vaina con este Martín Lutero. Luego está el cristiano que critica todo de la Reforma mirando solo lo malo de ella y lo malo que generó. Luego está al que le da igual, dice, bueno, es un día más y le parece algo irrelevante. Y luego para mí está el cristiano que hincha ese día y a Lutero. Como que gracias a Lutero tenemos los mejores avances científicos, la Declaración de Derechos Humanos viene gracias a Lutero. Y bueno, pasa mucho que los cristianos pueden tener esta actitud frente al día de la Reforma. Y realmente la historia se puede ver desde 1000 ángulos. Si hablamos de hechos o sucesos, pues las cosas ocurren y ya está. Pero si empezamos a ver las consecuencias o las razones de dichos hechos, es ahí cuando comienzan las conversaciones y discusiones interesantes. Pero bueno, espero no convertir este sermón en una mera clase de historia. Primero porque estoy cansado de la escuela dominical y segundo porque no se me da muy bien la historia. Pero por situarnos un poco a todos, en el siglo XVI, la Iglesia Católica hizo que Europa viviera una fe alejada de las Escrituras y de Cristo desde la Edad Media. Las personas no podían estudiar las Sagradas Escrituras a no ser que fuese por el magisterio reconocido por la Iglesia Católica Romana.
escuchando lo que ellos decían en un idioma que ni siquiera era común y no les pertenecía, el latín, o a través del magisterio, pero estudiando en un seminario para dedicarse a la vida monástica o a ser simplemente monje. Esa era la única forma de poder comprender, entre comillas, las escrituras. Y un monje agustiniano, llamado Martín Lutero, quizá el protagonista de esta historia, aunque hay muchos protagonistas realmente en la historia de la Reforma, choca con esta realidad que vive Europa. Él fue una persona atormentada por su pasado y por sus pecados de no poder agradar a Dios, así que este hombre decide dejarlo todo por seguir a Jesús y dedicarse a la vida monástica. Dice, yo me alejo del mundo para seguir a Jesús y me dedico plenamente a Él siendo un monje. Él renunció al mundo y emprendió la tarea cristiana que se suele decir en esa época. Esa vida en el convento en el que obedecía a Cristo y a su iglesia costó a Lutero la entrega plena de su vida. Pero como dice un teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer, Dios mostró a Lutero que el seguimiento de Jesús no es el logro aislado de unos pocos, sino un mandamiento divino dirigido a todos los creyentes. Además, Martín Lutero captó el mensaje de la gracia de Dios cuando se dio cuenta que era imposible vivir una vida piadosa a rajatabla. La vida de monje, esa por la cual Lutero había dejado todo, le había acercado más al mundo de lo que había pensado y tuvo que dejarlo otra vez todo para seguir a Jesús. Él no escuchó una voz que se escucha mucho en la iglesia de este siglo, que dice, ciertamente has pecado, pero se te ha perdonado todo. Sigue donde estás y consuélate con el perdón. Él entendió que el llamado a seguir a Jesús era algo tan radical hasta el punto de ir en contra de toda una iglesia, si hiciera falta, contra las indulgencias que había en ese momento, ese pago por intentar escapar del purgatorio o liberar a los que ya están ahí, ese supuesto purgatorio, para que eventualmente encuentren la vida en el cielo. Ir en contra de tradiciones meramente humanas que las escrituras no pueden sostener, como la veneración a los santos. Lutero, cuando confronta a la iglesia clamando las 95 tesis en el castillo de Wittenberg, al final generó tal revuelta que lo llaman a confrontación, a que explique todo lo que él venía defendiendo. Y en la dieta de Worms, que es como se llama este evento, él dijo algo que resuena en la historia. Él dijo, a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón claras, pues no confío en el Papa o en el Concilio, ya que es bien conocido que se han equivocado y se han contradicho a sí mismos con frecuencia. A menos que no sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por la razón clara, las Escrituras que he citado me obligan a mantenerme firme en esta convicción, pues mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco, que Dios me ayude. Amén. Y todo este evento que ocurrió en la Reforma nos ha hecho heredar algunos eslóganes, lo que se han llamado las 5 solas. La sola Escritura, la sola fide, la sola gratia, solus Christus y solus
solideo gloria. La sola escritura como el entendimiento de que las escrituras son la única fuente de autoridad, norma y fe para el cristiano. La sola fide como entendimiento de que la salvación es solo por fe y no por obras. La sola gratia, que la salvación es un regalo dado por la única gracia de Dios, no por méritos humanos ni porque lo mereciéramos. Solus Christus como el único mediador entre Dios y los hombres, ningún otro santo. Y solo a Dios la gloria, no a la iglesia ni a los seres humanos. Y la iglesia reformada obtuvo también este lema de la iglesia reformada siempre reformando. Sin embargo, como ocurre mucho a los seres humanos y en política, los eslóganes acaban siendo frases que suenan bien y ya está. Bonhoeffer, que es un teólogo que me gusta mucho, dijo: en la historia de la Reforma, lo que logró la victoria no fue la idea luterana de la gracia pura, costosa, sino el instinto religioso del hombre siempre despierto para descubrir dónde puede adquirirse la gracia al precio más barato. Y donde en la Reforma nació una iglesia apasionada, cautivada por la palabra de Dios, hay una iglesia que no tiene tiempo. Hay cristianos que no saben cómo evangelizar en su trabajo. O hay iglesias que no se juntan, no se quieren mezclar con el mundo ni ser luz a las naciones, porque no existe compromiso, porque queremos recibir la gracia de Dios al precio más barato, acudiendo a la iglesia únicamente los domingos y no siendo iglesia. Un profesor nos incitó a los estudiantes del seminario a hacer una reflexión sobre estas 5 solas y cómo la iglesia se ha olvidado de las verdades más profundas. Mencionando la sola escritura, muchos han interpretado que la sola escritura es solo escritura, como si fuera una dependencia exclusiva de la Biblia sin considerar otros elementos como la razón, la experiencia o la tradición de la cual Lutero muchos se sostuvo. Muchos critican a las iglesias que tienen estatutos que en su definición per se es tradición y cultura. Debemos buscar un equilibrio entre la escritura y las demás fuentes. Y la escritura debe filtrar siempre esas fuentes y no ignorarlas. Si habláramos de solo Cristo, muchos han centrado este concepto de solo Cristo desde el punto de vista que debemos predicar solo a Cristo, de manera aislada, pero sin conectar a Cristo con su propio mensaje, con el reino y la justicia que Él proclamaba. El Evangelio debería involucrar tanto la proclamación de Cristo como persona, pero también de su mensaje de justicia y amor por los marginados que fueron esenciales en la vida y enseñanzas de Jesús. Realmente el solo Cristo debería significar imitar a Jesús en su totalidad, proclamándolo como Salvador, no solo como Salvador, sino siguiendo su ejemplo en acciones concretas hacia los demás. Si hablamos de la sola fide, vivimos en una etapa en la que la fe ha sido reducido a un simple acto de intelectualidad o de creencia. Y Jesús critica esto cuando dice: aún los demonios creen. La fe, hermanos, según el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, implica lealtad, obediencia y fidelidad en la vida cotidiana. Una fe que se manifiesta en obras y acciones. Lo podemos ver en las enseñanzas de Pablo y Santiago cuando hablan de una fe activa que obedece y se demuestra en la vida. Y esto es un aspecto olvidado o malentendido en ciertos
círculos reformados o evangélicos de la actualidad. Y si miramos a la sola gracia, pues como ha dicho Bonhoeffer, la iglesia del siglo XXI y en los tiempos de Bonhoeffer se ha esforzado siempre en intentar buscar la gracia más barata, como si fuera una gracia que no exige ningún tipo de compromiso. Dios me ha regalado la salvación por gracia, lo acepto y ya está. En contraste, la gracia que ha costado a Dios la vida de su Hijo es aquella que espera una respuesta comprometida y transformadora de parte de aquel que la recibe. Lutero enfatizó que somos salvos por gracia y no por obras o méritos humanos, de tal forma que hemos utilizado, en la interpretación de Lutero, no el propio Lutero, y manoseado la gracia de Dios de tal forma que ni siquiera hemos dado las gracias con nuestras obras. Muchas veces también la Iglesia predica la gracia de Dios y la sola gracia sin gracia, ya que lo que se manifiesta muchas veces en las iglesias es juicio y legalismo. Y por último, aquellos que ondeamos la bandera de solo a Dios la gloria. ¿Cuánta vanidad ha habido en iglesias y en sirvientes de Dios que utilizan el lema de solo a Dios la gloria de manera superficial y para aparentar humildad? En muchas ocasiones las congregaciones o sus líderes buscan reconocimiento y utilizamos el solo a Dios la gloria para nuestra propia gloria. Y este es el panorama de la iglesia protestante en este siglo. Entonces mi pregunta es, si la iglesia reformada siempre está reformando, ¿qué estamos reformando en este siglo? Mi respuesta es personal. Nada. Porque la iglesia no es iglesia y porque las personas no quieren ser agentes de transformación para un mundo roto. Y en contraste con este panorama de la iglesia protestante, yo encuentro a la persona de Pablo como un gran contraste. Me gustaría que me acompañarais otra vez al capítulo 1 de Romanos, versículos 1 al 6. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este mensaje habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él y en honor a su nombre recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Bueno, según el versículo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, las buenas noticias que anuncian los cristianos constituyen el evangelio de Dios. No fue algo inventado por los apóstoles, les fue revelado y confiado por Dios. Esta sigue siendo la primera y más básica convicción que sustenta una evangelización auténtica. Lo que hemos recibido no viene por los hombres, sino viene de parte de Dios. No es un conjunto de especulaciones humanas ni una religión más. Es el evangelio de Dios, las buenas noticias para un mundo perdido. Sin esta convicción, la evangelización queda vacía de su contenido, de su propósito y de su impulso. Dice el versículo 2 que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Es decir, si bien Dios reveló el evangelio a los apóstoles, no les llegó como a ellos, como si fuera algo nuevo, como si fuera una novedad.
porque ya lo había prometido por medio de sus profetas en las escrituras del Antiguo Testamento. Hay, de hecho, una esencial continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús mismo con claridad dijo que las escrituras daban testimonio de él, que él era el Hijo del Hombre de Daniel 7 y el siervo sufriente de Isaías 53, y que, como estaba escrito, tenía que sufrir con el fin de entrar en su gloria. De manera semejante, insistió en que fue según o de conformidad con las Escrituras que Cristo murió por nuestros pecados y fue levantado al tercer día. Así tanto la ley como los profetas dieron testimonio del Evangelio. Si vamos al versículo 3, dice, este mensaje habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David. Si juntamos los versículos 1 y 3, omitiendo el paréntesis que hace el versículo 2, nos queda la declaración de que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Porque el Evangelio de Dios es el Evangelio de su Hijo. Las buenas noticias de Dios se refieren a Jesús, como lo expresó Lutero en su glosa de este versículo. Aquí la puerta se abre plenamente para entender las Sagradas Escrituras, es decir, que todo ha de entenderse en relación con Cristo. Y en este versículo, y un poco más adelante, Pablo describe a Jesucristo en dos aspectos opuestos, como descendiente de David según su naturaleza humana y como hijo de Dios en poder, el espíritu de santidad, demostrado en la resurrección. Y esta declaración menciona tanto su nacimiento, muerte, resurrección, como su reinado mesiánico. Y hay varias antítesis en este pasaje entre descendiente de David, por un lado, y por otro, hijo de Dios, entre los verbos era y luego fue designado, y entre las expresiones según la naturaleza humana y según el espíritu de santidad, por otro lado. Pablo utiliza dos títulos. Hijo de David, que es un título mesiánico universalmente aceptado, mientras que hijo de Dios tiene un sentido divino. Para los que habéis venido a la clase de Cristología, lo vais a entender mejor. Tiene un sentido divino, ya que Jesús lo muestra al dirigirse a Dios como Abba o Padre. Pablo usa ambos términos para señalar tanto la humanidad de Jesús como su deidad. Y respecto a los dos verbos, el primero indica el linaje de Jesús de David por nacimiento, mientras que el segundo verbo presenta un reto. La traducción designado, Hijo de Dios con poder por la resurrección, se comprende cuando vemos el término orizo, que significa designar. Esto se puede entender que fue designado Hijo de Dios con poder, sugiriendo que la resurrección marca un cambio de debilidad en el que Él se humilla, como indica Filipenses 2, un cambio de debilidad a poder. Y el tercer contraste aparece entre las expresiones según la naturaleza humana y según el espíritu de santidad. La naturaleza humana elude a la vulnerabilidad de Jesús, mientras que espíritu de santidad puede ser una expresión hebraica para el Espíritu Santo que está ligado con el tema de la resurrección. Esta declaración resume la humillación y la exaltación de Jesús, su descendencia humana y su condición divina como Hijo con poder demostrado en la resurrección. Esta figura es única en Jesús. Cristo es nuestro Señor, un título que une a cristianos tanto judíos como gentiles. Luego, el versículo 5 tiene una expresión un poco extraña y es la expresión de la obediencia de fe. Pero en su definición
Ahí está, para la obediencia a la fe. Pero en definición con lo que Pablo está diciendo aquí, Pablo, este término para Pablo es su definición de la respuesta que el Evangelio exige. Se trata de una expresión notable. Empieza en Romanos, en este capítulo, y en el capítulo 16, versículo 26, también aparece. Con todo lo que se puede decir, una fe verdadera y viva en Jesucristo incluye en sí misma un elemento de sumisión, como dice Pablo en el capítulo 10, versículos 3. Especialmente debido a que su objetivo es Jesucristo nuestro Señor. Ese es el objetivo de la obediencia a la fe, Jesucristo nuestro Señor. Y lleva necesariamente una vida de obediencia. Por eso la respuesta que Pablo buscaba era una entrega total y sin reservas a Jesucristo, a lo cual llamaba la obediencia de fe. Luego, si miramos en este versículo, el versículo 5, dice: por medio de él y en honor a su nombre recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones. Versículo 5. Yo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y las palabras que yo he leído de en honor a su nombre en esta versión, los traductores lo han colocado al comienzo del versículo 5, pero en realidad vienen al final de la oración en griego. ¿Por qué anhelaba Pablo lograr que las naciones llegaran a la obediencia de la fe? Era para lograr la gloria y la honra del nombre de Cristo. Porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, con el fin de que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, si Dios quiere que toda rodilla se incline ante Jesús y toda lengua confiese su nombre, también debemos hacerlo nosotros. Debemos ser celosos en cuanto al honor que le corresponde a su nombre, preocuparnos cuando pasa inadvertido, sentirnos heridos cuando se le ignora, indignados cuando se lo blasfema y siempre ansiosos porque se le dé honor y la gloria que le corresponde, como también decididos a que así sea. Y en resumen, tenemos 6 verdades fundamentales acerca del Evangelio según estos 6 versículos. Su origen está en Dios, el Padre. Su esencia es Jesucristo, su Hijo. La manera en la que se certifica que esto es cierto son las escrituras sagradas del Antiguo Testamento. Y su esfera de acción son todas las naciones. Pero nuestra meta última es la mayor gloria del nombre de Cristo Jesús. Si hay algo que la iglesia, no esta, todas, necesita urgentemente recordar sobre seguir a Jesús, es la obediencia a la fe. Quiero que sepas una cosa, que no se me malinterprete. Obediencia y obras parece lo mismo, se puede confundir, pero no es lo mismo. Y de esto trata la obediencia en la fe. Jesús pide cosas concretas, es cierto, pero cuando Jesús manda algo, debes saber que nunca exige una obediencia conforme a la ley. Solo requiere una cosa de ti, que creas. Que creas que Él ha pagado un alto
precio para tu reconciliación con el Padre. Que creas que Él es el Dios encarnado que se ha acercado a la humanidad para proclamar su salvación mediante la cultura del reino de Dios. ¿Crees esto? Entonces mi pregunta es, ¿cómo vas a ser parte de esta reforma en el mundo? ¿Cómo vas a dar gloria a Cristo y a su nombre en tu vida personal, lo cual incluye tu vida espiritual, conocimiento de las Escrituras? ¿Cómo lo vas a hacer en el mundo o en tu entorno de trabajo, con amistades y familiares o con meros desconocidos? ¿Cómo lo vas a hacer en la iglesia? Dar gloria a su nombre. Dice el último versículo, refiriéndose a las naciones, el versículo 6, entre ellas están incluidos también ustedes a quien Jesucristo ha llamado. A quien Jesucristo ha llamado. ¿A qué? A seguirles. Seguirles hoy. Y Cristo no nos ha llamado como el que nos llama para vendernos una nueva compañía de teléfono o para ofrecernos un plan mejor. Nos ha llamado a la obediencia a la fe. Una obediencia que entiende que la gracia fue algo muy caro para Dios. Es un regalo gratis, pero fue algo costoso. Si alguien te da algo costoso, un regalo costoso, ¿cómo lo usas? ¿Lo manoseas? ¿Lo rompes? Como dice muchas veces Carlos Chiesa, una salvación tan grande, como indica Hebreos 6, ¿cómo escaparemos pues de una salvación tan grande? El precio de la cruz no fue barato para Dios y no debería ser barato para nosotros. Habéis sido comprados con alto precio, la vida de su Hijo Jesús. Que el Señor nos ayude a entender que estas buenas nuevas en las que Él nos dice que ha bajado a la tierra, se ha encarnado para salvarnos y acercarse a la humanidad, nos ayuden a entender el lugar donde estábamos y donde deberíamos estar. Oremos. Señor y Padre Celestial, ayúdanos a reflexionar en tu iglesia, en cómo tu iglesia a lo largo de la historia ha sido un agente transformador para el mundo. Ayúdanos a comprender que hemos sido llamados a ser agentes de acción y que eso tiene un alto precio, Señor. Dejarlo todo y entender que la vida de obediencia no se basa en ser un monje y alejarse completamente, sino se basa en recibir esta gracia y depender de ti. Que esta iglesia y todas las iglesias en el siglo XXI puedan reflexionar sobre tu amor y perdón, Padre, y el Evangelio que esencialmente eres tú, Señor. Amén.